Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. El día de hoy tenemos una discusión un poco distinta a las anteriores que hemos tenido en el seminario. Estoy muy contenta porque tenemos a los directores artísticos de la compañía de teatro, Teatro Línea de Sombra, a Alicia Laguna y a Jorge Vargas, que participaron en la obra de Amarillo, más bien han participado ya por 10 años en la obra de Amarillo. Y la verdad es que creo que podemos tener una discusión muy interesante sobre migración, sobre la frontera, sobre los cambios que ha habido en el tema migratorio en los últimos 10 años, justo esta década de la pieza. Así que bienvenidos. Gracias. Gracias, Claudia. Un gusto. Quizás la primera pregunta sería, ¿qué es Amarillo? Bueno, Amarillo es un lugar. digamos, amarillo es un lugar, Sí. Amarillo es un color, amarillo también es como una especie de juego simbólico que nosotros hacemos entre ese espacio geográfico y la carga que pueda tener ese color. Y la historia es muy sencilla. Amarillo es un lugar en Texas, en la zona norte del estado de Texas, y que fue un lugar a donde llegó mucha migración mexicana, sobre todo del centro norte del país, Zacatecas, Durango y parte de Coahuila, en los años 60 y 70, y se volvió pues como un foco de atracción en aquellos años. Y lo digo porque mi familia es de esa zona, de Juan Aldama, Zacatecas, y la mitad de mi familia vivía en Amarillo. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, decidimos pensar que el destino de aquel migrante que había dejado su casa era ese lugar que poco a poco se volvió un poco mítico, porque Amarillo es también, además de ser un espacio geográfico, pensábamos que podía ser como el color del oro, ¿no? Como el dorado. Pensar que ese es el lugar privilegiado por la fantasía de quienes buscan un destino mejor, ¿no? Pero también era el color del sol del desierto. Porque sobre todo es importante saber que Amarillo surge a partir de una noticia que nos encontramos en tal vez 2007, 2008, en el que habían aumentado de manera muy drástica las muertes de los migrantes en el desierto, en el cruce por el desierto, y que profundizando en ese asunto nos dimos cuenta que tenía mucho que ver con la construcción que se hace en el muro en aquellos años porque empieza Bush padre y que luego sigue en la administración de Clinton y que se construyen, si no me equivoco, cerca de 1000 kilómetros de muro y que eso obliga a los migrantes a cruzar por zonas más peligrosas y menos vigiladas, por supuesto. Amarillo trata justamente del cruce en el desierto y una especie de migrante que sería como una figura imaginaria, que es un hombre que ha dejado su casa, pero que todavía no ha llegado a su destino. Y eso nos permitía a nosotros pensar en una especie de limbo, en donde en una especie como de delirio en el desierto podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Que además es un personaje que tiene muchos nombres, ¿no? Que tiene, digamos, justamente podría ser cualquier hombre, ¿no? Podría estar en cualquier lugar, aunque está en búsqueda de este amarillo, pero podría venir de muchos Méxicos, de Centroamérica, de otros lugares de África, que en la obra queda muy claro justamente esta ambigüedad o este limbo, ¿no? Digamos que no tiene edad, no tiene género y no tiene nombre, ¿no? Y que esa ambivalencia permite contener todo, ¿no? Que esa fue una idea importante de toda la pieza. Ahora, es crucial en la pieza el muro en sí, ¿no? Pero tú hablabas de lo que ocurre, por ejemplo, en el Mediterráneo, pero, digamos, ¿cómo crearon este muro y cómo trabajaron quizás con este muro con los actores en el sentido de, o sea, en la escena hay mucho movimiento, hay una danza, hay música, pero al mismo tiempo esa coreografía alrededor del muro
que hace que uno constantemente se tope con este muro. Digamos, quizás mi pregunta es cómo se vive desde el teatro esta idea de que el muro se recree como un personaje más, ¿no? En el desarrollo. Bueno, a ver, voy a decir algo que podría sonar como no, que no venga al caso, pero sí viene. Cuando hicimos Amarillo, estuvimos trabajando por razones que en ese momento de la compañía así eran, en una cancha de squash, que tenía 3 muros enormes. Entonces, era inevitable ver enfrente de ti de paisaje un muro. Por lo tanto, sí llegamos a la idea y a la conclusión y a que no nos quedaba de otra más que sentirnos enfrente del muro. Enfrente del muro, encerrados en el muro, y entonces trabajar con el muro. Y obvio, pues no estábamos muy lejos de lo que estábamos buscando, ¿no? A veces ese tipo de cosas determinan como ciertas premisas de trabajo en las piezas, el lugar en donde estás trabajando mucho, ¿no? Pero yo creo que fue fundamental y no por nada se nos puso ahí, o sea, por alguna razón sí estábamos en esa cancha con esos muros trabajando y era un tope y o sea, Jorge me acuerdo que nos planteó una premisa, ¿cómo penetrar ese muro? ¿Cómo atravesarías ese muro? ¿Cómo logras atravesar ese muro? Después hemos conocido muros porque hemos viajado bastante con Amarillo y de pronto llegas a, no sé, a Melilla, a la frontera en España, el norte de África, España, y te das cuenta que no es un muro de cemento, pero es un muro, esas imágenes de los migrantes colgados ahí, es otro tipo de muro, pero que te impone igual y que te impide igual, ¿no? Como el mismo muro de Tijuana, como el mismo muro de Juárez es un río, Tamaulipas es un río, o sea, ahí, o sea, las fronteras finalmente son algo que lo que van a hacer es volverse impenetrables, entre comillas, porque cuando son penetrables, después tienen otras consecuencias, ¿no? Para la gente que lo intenta. Y bueno, ahora yo creo que se han vuelto como también un gran negocio, o siempre han sido un gran negocio, algo grande para administrar, eso a intentar pasar, porque lo estamos viendo. En Guatemala con México no hay un muro, pero hay otra cosa. Sí, sí. Ahora, ustedes estrenan Amarillo hace 10 años, en el 2009, en un contexto muy distinto. En los temas en los estudios de migración se habla mucho de la década en que cambió la migración, baja la emigración, aumenta el retorno, aumenta la llegada de extranjeros, el tránsito por México también aumenta, pero digamos que no se ve ya tanto México como país de emigración, sino que cambia mucho el papel que juega México. En estos 10 años también el discurso en torno al muro, pensando en Donald Trump, también se genera de una manera muy distinta. Lo que es interesante quizás es que ustedes ya hace 10 años, porque existía este muro, lo ponen ustedes como una pieza central, como un personaje central digamos que en el fenómeno migratorio, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿cómo han cambiado para ustedes digamos, la pieza en sí, ¿no? Digamos, desde las imágenes que incluyen o no, pero también cómo ha cambiado la pieza en torno a, no sé, a los diálogos o a la recepción de cómo se vive este muro en distintos ámbitos. Fíjate que al revés, yo diría que Amarillo se ha convertido, desde mi punto de vista, digamos, en una dimensión muy subjetiva, pero inquietante, en una especie de pieza testigo. Es decir, que Amarillo a nosotros nos ha permitido ir a tantos contextos en el mundo y en México, y que de alguna manera ha recogido cómo percibe la migración experiencialmente, digamos, ahí en el lugar, a partir de que ven Amarillo, ¿no? Porque, digamos, hemos estado en lugares tan distintos como Beijing y como Las patronas. Altar, Sonora o Las Patronas, ¿no? Y sí nos queda claro que hay al mismo tiempo, digamos, en una forma sincrónica, distintas formas de manifestarse de la migración y de vivirla, porque por ejemplo en China nos decían, bueno, y nosotros no entendemos por qué los mexicanos, teniendo un país tan bonito, se quieren ir, ¿no? Y claro que más allá de la opinión, lo que nosotros nos damos cuenta más tarde es que en China
es muy difícil que una persona se mueva del lugar. Tú no puedes, si tú naciste en Sichuan, te mueres en Sichuan, ¿no? Entonces, digamos que la migración ilegal allá sucede de estas migraciones locales que van a la periferia de las ciudades, ¿no? Y en un sentido, como en la línea de tiempo, también hemos visto cómo se ha ido reconfigurando la migración a lo largo de 10 años. Claro que de una manera sistemática y no académica, sino como nosotros la hemos percibido. Pero nace Amarillo y al año ocurre San Fernando. Y San Fernando lo que hace es que pone como todo el terror en la superficie de lo que empezaba o ya era este gran negocio del migrante como mercancía, ¿no? Con el que se cometían, en aquella época se decía, cerca de 30 delitos de distinta índole. Y estuvimos como viendo cómo la bestia, el tren, era tan potente como el muro, como dos figuras contundentes, muy objetuales, una casi un animal, ¿no? Es decir, y la otra como una especie de arquitectura de la exclusión, por decirlo así. Y también asistimos al instante en el que pararon los trenes e impidieron subir a los migrantes. Y ahí cambió todo también de nuevo, porque ahora ellos transitaban por tierra, los trayectos eran más largos, más arduos, y tenían que escoger distintas estrategias porque pues, no se podían subir a los autobuses, etc. Es decir, siempre en función como de dos caras del fenómeno. Una era cómo el migrante va mimetizándose a las condiciones adversas en las que tiene que cruzar, en las que casi, digamos, no sé, su explicación supongo que tendrá de manera científica, pero cómo han ido disminuyendo la migración mexicana y aumentando la centroamericana, ¿no? Casi como en un proceso inverso, en donde tú te das cuenta más tarde que en realidad los migrantes centroamericanos cada vez migran más por la violencia de sus contextos que por buscar el American Dream o la búsqueda de una vida mejor, ¿no? Por tanto, uno podría pensar que más bien son desplazados que migrantes, ¿no? O están en una frontera donde eso se confunde. Entonces hemos visto hasta, pues actualmente, las caravanas, que es para nosotros es más una imagen que digamos que una realidad realmente amenazante, ¿no? Porque no es que haya aumentado el número de migrantes, sino la manera en que aparecen. Ahora, hablando justamente de las caravanas, ¿cómo surge la caravana, Amarillo en la caravana migrante, en la ruta migrante? Porque ahí creo que es interesante que, digamos, Amarillo se ha presentado en 200 ciudades, creo que dijeron, en muchos países a lo largo de estos 10 años, sigue incluso en gira, ¿no? Pero la labor que ustedes hacen fuera de los teatros, ¿no? En esta ruta migrante creo que sería interesante ubicar sobre todo en cuál es la reacción de la población que vive en estas ciudades que están siendo trastocadas en su vida diaria justo por el paso de los migrantes, pero los migrantes mismos también, ¿no? Que puedan asistir a ver la obra. Sí sucede que tenemos un público que son los migrantes, y que la primera vez que nos enfrentamos en el primer año que lo hicimos en Tenosique, un colega de nosotros, antropólogo Rodrigo Parrini, decía en Tenosique, ver Amarillo aquí, él así lo expresaba y lo sentía, y si te pones a pensar, es como una especie de oráculo. Están cruzando apenas la frontera, el Ceibo, Tenosique, y se sientan a verla, y para algunos al final era, ¿en dónde estamos? Porque ya ves, tú lo sabes, no tienen idea del mapa y de la geografía. Les decía Fray Tomás en Tenosique, los llevan a Villahermosa y creen que están en Houston, ¿no? Apenas acaban de estar aquí, están aquí en México todavía. Sí. No saben cuándo van a llegar a Tijuana y te preguntan que si ya está cerca. O los que ya regresaron y que podían identificar
elementos en la pieza, decir, eso ya lo viví, eso me pasó. Entonces, estar en la frontera sur cuando inicia el proyecto, que nosotros, Amarillo es como un proceso de investigación en la compañía un poco a la inversa, en donde empezamos con el archivo de imagen filmográfico, o sea, de documental, de archivo digital, etcétera, de entrevista, y después nos vamos al contexto con Amarillo en la ruta migrante. Otras piezas nuestras son al revés. Baño Roma, vamos a Juárez, estamos allá, trabajamos allá. Es una investigación de campo, podemos decir, para después traer todo ese material, colocarlo sobre la mesa y sobre el laboratorio y poder construir la pieza. Entonces Amarillo nos llevó al revés. Y básicamente surge ese proyecto y te voy a decir por qué. Llega de pronto una organización que trabaja con las patronas y me dicen, queremos que Amarillo vaya a la patrona. Ven Amarillo en el teatro y así como ahora tú nos dices, queremos que venga al Colmex. Nos dicen, queremos, eso fue como en el 2012, 2011, queremos que Amarillo vaya a las patronas. Y entonces nosotros, ¿cómo le hacemos? Eso cuesta nada, etcétera. Pasan años, iniciamos dijimos, no se nos quedó. Iniciamos el proyecto Ruta Migrante como tal, lo diseñamos y decidimos ir primeramente a Tenosique y llegamos a las patronas en el 2014. Fue realmente como una petición, o sea, vino de fuera, pero lo integramos para decir, esto es lo que sigue. Y llevamos 6 años con el proyecto. Ya hicimos Frontera Sur y llegamos hasta Agua Prieta, pasando por Caborca. Y ahora vamos un poco de regreso otra vez hacia el centro de la ciudad, del país. Habrá una duda, Alicia, porque tú, además de estar en la dirección artística, eres actriz en la obra. Algo más personal, en realidad, ¿cómo se vive esa actuación en Amarillo? Diferente a otros proyectos, ¿no? Digamos, porque supongo que también después de estos 10 años ya están muy inmersos en la problemática asociada a la migración. Una de las cosas que creo que ha surgido últimamente, y es lógico, que nos han preguntado bastante, y nosotras somos 4, pero claro que la figura por esencial en la pieza es el migrante Raúl, dice Jorge, no tiene género, sí, pero sí, hoy en día sí, porque hoy en día sí hay mucho cuestionamiento al respecto de qué pasa con las mujeres en la pieza. Somos 4, pero de alguna manera no abordamos el tema de la migración femenina específicamente, lo dejamos ver, lo colocamos ahí. Yo creo que nosotras, de alguna manera, estamos todo el tiempo colocando esa presencia de la mujer migrante y de la mujer que interviene en esto, en el fenómeno migratorio, de alguna manera, sin salirnos de lo que ya establecimos en la pieza. Pero siento que de alguna manera estamos intentando, en estos últimos años sobre todo, como tener otra presencia para... Hemos dicho a veces, a lo mejor tendríamos que hacer una parte 2 para hablar de las mujeres, pero no, ahí están. Entonces, es una pieza, por un lado, para nosotros muy importante y muy querida como equipo en la compañía, que nos ha conformado como un equipo. Y desde nosotras, pues sabemos que somos las que construimos todo para que eso suceda. Sí, somos unas constructoras de ese paisaje. Sí, que en el escenario además se ve toda esta participación, digamos, y yo agregaría muy activa, algo más, ¿no? que por supuesto que los discursos cuando hicimos Amarillo todavía no se movían de sitio tanto como ahora, y que de alguna manera, al parecer estadísticamente, no es que haya cambiado la migración de las mujeres en relación a los hombres, sino que ahora hay más atención en ello. A donde iba yo es que en la pieza de Amarillo, curiosamente, hay un relato de un grupo de mujeres de Tecalpulco, Guerrero, que en aquellas épocas, mujeres casi todas ellas con esposos que migraron, y que no solo migraron, sino que ya no tuvieron noticia de ellos, que se forman en una cooperativa y ellas logran crear una pequeña industria, logran que esa industria florezca y logran sostenerse de ello. Y entonces mandan una carta a la Embajada de Estados Unidos pidiendo que regresen a sus maridos porque necesitan que regresen para su trabajo, ¿no? Y quizá por otras razones que tienen que ver con los afectos. Pero ese relato que nosotros en la época nos parecía que era como un contrarrelato, digamos, de la imagen que habitualmente se tiene de la mujer en la migración, ¿no? Que ha sido capaz de resolver su contexto
y que además eso la ha vuelto autónoma e independiente, ¿no? Entonces sí creo que, por supuesto, que sí, habría que hacer otro amarillo hoy también, pero ese amarillo que está ahí, de alguna manera, como alguien lo dijo alguna vez, fue un poquito visionario de muchas cosas, ¿no? Que eso le ha permitido ser vigente o tristemente vigente, porque las cosas no es que hayan mejorado, no es que eso se haya acabado, ni es que parezca que se va a terminar, ¿no? Sí, no, definitivamente, desgraciadamente no pareciera muy optimista. A mí algo que me llama la atención es que amarillo tiende a asociarse al oro, a lo dorado, como decías, pero también al optimismo, ¿no? Digamos, a algo que es alegre, etcétera. Y normalmente aquí en el seminario muchas veces yo pregunto si tienen una versión optimista o pesimista de la migración. Y para mí es interesante ver que en realidad, por los temas que se tratan y por, digamos, incluso el trabajo escénico y coreográfico y la música, uno termina saliendo de ahí muy movido, pero no necesariamente digamos, muy optimista, ¿no? Y supongo que, digamos, también para ustedes hacer amarillo viene con esta carga, ¿no? Muy emotiva, que comunica mucho con, digamos, creo que el público entiende muy bien lo que está ocurriendo, ¿no? Comunica mucho y es muy intensa y muy poderosa en muchos sentidos. Pero, o sea, ¿pensaron a propósito esta idea de contraste? Bueno, voy a decir algo que a lo mejor suena fuerte, pero a mí me gusta. Hay una frase de Beckett, dice, cuando uno tiene la mierda hasta el cuello, no queda más que sonreír. Y es decir, que en medio de esta catástrofe humanitaria que es la migración en estos tiempos, lo que uno tiene que hacer, creo, es como intentar, digamos, encontrar la alegría en la derrota, ¿no? Es decir, que los actos de resistencia son básicamente, ¿no?, formas de impedir el avance de casi como de un destino implacable. En fiestas de fin de año de los migrantes y parecería que el mundo es perfecto. Todos ríen, todos cantan, se reparte la comida y al día siguiente hay que caminar, ¿no? Yo creo que esa ambivalencia o ese doble sentido de la vida, ¿no?, es importante. Sí, yo estoy recordando que un amigo nuestro muy cercano a las patronas, estuvo ahora en las caravanas, tomó mucho material, un periodista activista nos dio de hecho acceso a todo su material para tener ciertas imágenes y él me dice, lo que está diciendo la prensa y lo que se está escuchando no es así. Yo los veo caminar y están caminando hacia un lugar que los hace sonreír, que los hace estar vitales, que los hace estar vivos. Y te pones a pensar en el fondo, Jorge y yo tuvimos la oportunidad de estar en Tegucigalpa por una madre de la caravana de madres que busca una hija acá desaparecida. Y cuando ves esos contextos dices, ¿cómo no van a caminar con esa energía para decir algo está allá adelante, ¿no? Creo que son puro futuro, para empezar. O sea, migración tiene que ser puro futuro. ¿Cómo, si volteas atrás, yo creo que ya no sigues caminando? Sí, sí. Entonces, en ese ser puro futuro, pues tal vez haya esto que dice Jorge, que tiene que ver con con una energía que ahí se mueve. Y siempre me he preguntado, o sea, amarillo finalmente, de verdad, así, o sea, en un contexto europeo, con un tipo de migración entre gente de cierta clase social, etcétera, provoca mismas cosas que si vamos a Caborca o ¿no? Tiene como una equivalencia que dices, bueno, algo hay ahí. Pues entonces, es muy humano al final, ¿no? Algo hay ahí que pasa, que llega y que, como dices tú lo dices en términos de comunicar, seguro, y que no sabes cómo es esa comunicación, pero algo sucede, en donde, sí, o sea, no, lo que yo te puedo decir es que en estos 10 años, claro, no ha provocado rechazo, ha provocado posiblemente muchas cosas más que decir, ¿de qué están hablando? Sí lo reconozco, lo sé, entre agradecimiento, entre me pasa algo, no sé qué bien, pero sí como por lo menos detenerte a pensarlo en ese momento, ¿sí? Y pensar en que hay alguien más allá de ti mismo y que es ese otro que decide caminar. Digamos que esa es como la intención de nuestros proyectos, ¿no? Es como generar un pensamiento complejo que te obligue a pensar la cosa desde otro lugar, ¿no? Ahora, volvamos un poco al tema de la frontera. Nosotros trabajamos mucho en el seminario con la idea de desigualdad, hemos discutido
a la frontera como espacio de desigualdades, como creador de desigualdades, pero también la posibilidad de integración incluso, ¿no? Y hay zonas, Tijuana, San Diego, que están integradas, Juárez, y El Paso, digamos. También hay mucha comunicación, mucho intercambio alrededor de esa frontera. Y muchas de sus piezas tratan la idea de frontera en diferentes formas, ¿no? Baños Roma en Ciudad Juárez, Filo de Caballos también, pero es muy, muy claro en amarillo. ¿Qué es para ustedes la frontera en realidad, digamos? ¿O por qué estudiar la frontera? ¿Por qué trabajar en la frontera? ¿Cómo surge esta idea? Hay un espacio muy seductor en lo que hacemos que tiene que ver con lo liminal, ¿no? Es decir, en este espacio límite en el que, digamos, lo que hace es inaugurar un territorio, en donde no es que haya aquel lado y este lado, sino hay un espacio entre las dos líneas que no pertenece a ninguno de los dos, ¿no? En el terreno del arte estaríamos pensando como en todas estas prácticas fronterizas entre las disciplinas, entre incluso los modos de ver las cosas. Eso, por un lado, nos acerca a la noción de frontera. Y la otra frontera, la que sí está ahí, geográficamente hablando, para nosotros también representa esa especie de campo complejo en donde las cosas siempre son lo que son y además son otra cosa. Es decir, hay algo de lo mexicano que sigue siendo mexicano, pero ya no lo es. Y al revés también, ¿no? Esa que en los años 80 y 90 llamábamos hibridación, ¿no? Hace que tú no puedas tener un pensamiento simple sobre aquello, ¿no? Y supongo que en términos de economía tampoco, porque el arribo en Ciudad Juárez, por ejemplo, de las maquilas, cambia la conformación de la economía de una ciudad que era considerada más bien como Las Vegas, ¿no? Las Vegas, cuarta región. Sí, sí. Y que de pronto llega como en el relato de Baños Roma, Alicia dice, por ejemplo, cita una periodista que habla de cómo venían al interior del país camiones para llevarse gente a trabajar a la frontera, ¿no? Entonces parece que de pronto hay un espacio de auge en lo que podemos considerar como en el discurso moderno del progreso y el desarrollo, pero al mismo tiempo está provocando, como tú dices, estos espacios de desigualdad y yo diría de gran impunidad, ¿no? Espacios limbos legales, ¿no? Vacíos, pues la frontera es un limbo también, ¿no? Es decir, eso que se pega deja de cada lado una especie de limbo, ¿no? Y eso que es tan notorio, porque si uno habla de Juárez, casi uno puede decir que Juárez es solamente la expresión más común de Laredo, de Reynosa, de todas las otras fronteras tan precarias y tan, digamos, como imposibles de tomar casi como desde un solo foco. Y yo creo que ahí hay una línea en donde es un límite del país también. Es una especie de abismo que no hemos alcanzado a conocer ni a comprender. Y a nosotros eso nos seduce, ¿no? Nos seduce por qué tanta violencia y por qué tanta violencia así. Y de qué maneras el arte puede tocar los temas de la violencia sin que eso provoque un rechazo o una anestesia, ¿no? Para empezar a cerrar la discusión, el tercer componente del seminario es políticas públicas. Y quizás mi pregunta sería, ¿cuál es el rol del arte, del teatro, en esta búsqueda de cambio que pueden venir a partir de las políticas o cómo podrían facilitar ciertas políticas públicas? Yo siempre digo, no tienen que ser migratorias, ¿no? En la cuestión migratoria, pero digamos, el arte mismo, ya lo mencionamos, el teatro, lo que ustedes hacen, estas piezas son también actos de resistencia, pero también actos de, diría yo, de documentar realidades, ¿no? Que existen, ¿no? Y que en el fondo creo que, digamos, no dudaría de decir que ustedes tienen una motivación en cambiar esas realidades, ¿no?
No, quizás no, pero es un acto de denuncia, ¿no? Es un acto hasta cierto punto político en ese sentido, de denuncia, ¿no? De decir, bueno, de nombrar esa realidad de muertes en la frontera, ¿no? Sí, interpelar por cierto cambio, ¿no? Y nosotros muchas veces en el seminario vemos cómo ciertas políticas podrían crear desigualdades o combatir ciertas desigualdades. Pero, ¿qué dirían ustedes del papel del arte o del teatro para tratar de combatir esas desigualdades, ¿no? Fíjate que, bueno, ahorita Alicia. Sí, no, está bien. Bueno, que cuando nosotros empezamos Teatro Línea de Sombra, decíamos qué es lo que el teatro y el arte nos está exigiendo hoy, de acuerdo a nuestra realidad. Y eso fue en los 90s. Y un poco antes y después de Amarillo, decíamos más bien qué es lo que la realidad le está pidiendo al artista como respuesta, ¿no? O como, digamos, como compromiso, porque consideramos que el trabajo que hacemos tiene por lo menos 3 problemas, que es uno artístico, uno ético y uno político, ¿no? Y que tú tienes que, aunque no quieras, enfrentarlo, ¿no? Y nosotros hemos empezado a trabajar mucho con la idea de memoria, pero tratando de es decir, pensar que visibilizar aquellos fenómenos que son problemas que a nosotros nos atañen y queremos tocar, digamos, no solo consiste en la visibilización de las cosas, sino pensar en la complejidad de eso mismo, porque de pronto es importante la memoria, porque es importante no olvidar y reconsiderar y saber que eso pasó y que es importante que esté enfrente de nosotros, sino preguntarnos también, por ejemplo, en el caso, de muchos fenómenos, en el derecho al olvido, por ejemplo. Es decir, nadie se pregunta cuándo una víctima tiene derecho al olvido, ¿no? Es decir, a dejar de ser aquello con lo que está, digamos, negociando su presencia con el Estado, con la sociedad. O en el caso también, como de ciertas acciones que hacemos en Amarillo, en la Ruta Migrante, en donde nosotros acudimos no tanto a trabajar con los migrantes en forma paralela a Amarillo, sino también a preguntarnos con la comunidad cómo vive la comunidad, el albergue y los migrantes esa realidad y cómo suceden esas tensiones. Y lo que nosotros hemos hecho es tratar de provocar acciones como si fueran pequeños gestos de vida entre esos escenarios o esos grupos, ¿no? Sí, que rápido, me acuerdo que comentaron, digamos, que pusieron hornos y pusieron un techo en otras comunidades justo también para, ¿no? Yo diría... Como actos simbólicos, diría yo. Yo diría que, si no bien no hablaría ni de función del arte, creo que el arte es lo que es el arte, sí intentar crear un espacio para salir de lo que ahora nos invade a todos como sociedad, que es una normalización de todo, llámese de la violencia, de la migración. O sea, estamos en una sociedad en donde todo está en ese tenor de igual normalizar, o sea, esa palabra que nos ha... Sí, sí. Yo diría que eso es lo que en un momento dado, más allá de visibilizar o poner foco en algo, podríamos pensar, para mí, que desde nuestro lugar de artistas podríamos descolocar esos discursos, esas narrativas, con lo que donde tomamos ciertos elementos de la realidad para hablarlos, ¿no? Yo ahora mismo estoy como metida en una cosa personal que tiene que ver con esa movilización. Y creo que más allá de eso, no sé hasta dónde podemos llegar cuando dices políticas públicas. O sea, yo creo que aparte en este momento que estamos viviendo en México, pareciera que hay un intento, pero a lo mejor hay muchas confusiones que todavía habría que aclarar y que analizar sobre lo que está pasando entre, ya de entrada, cultura y arte. O sea, ponerlos así, habría que discutir eso. Sí, sí. Vamos a tener que dejarlo aquí porque nos quedaremos discutiendo siempre estos temas. Yo espero realmente que nos visiten todos los miembros del seminario y el público en general al Colegio de México cuando en un futuro podamos presentar Amarillo y que esta discusión, no solo del papel del arte o de lo que vemos normalizado o no, o de los cambios que ha habido en cuanto a migración, se den en un ambiente distinto, ¿no? Porque en el seminario la verdad es que discutimos todos estos temas desde un ambiente académico y creo que muchas veces nos olvidamos de otras
realidades que trabajan estos temas, ¿no? Así Sí. que muchísimas gracias por ti, estar aquí. Laura. Muchas gracias. Gracias. Y los espero a ustedes en una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas.